Bien, buenas noches. Esto es Sol Science y vamos a seguir actualizando la situación de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Eh, Antes vamos a recordar lo que es el gato de Schrödinger, que es un experimento mental básicamente que propuso Schrödinger el siglo pasado, el siglo antepasado, y en el cual él planteaba la idea de que había un gato encerrado en una caja. En esa caja, ese gato estaba acompañado de una cápsula con veneno y que esa cápsula podría abrirse en cualquier momento. Como la caja estaba completamente cerrada, el gato permanece vivo o puede estar muerto en cualquier momento mientras no se abra la caja. O sea que en todo momento el gato está vivo y muerto porque no se sabe a menos que se abra la caja. Si la caja nunca se abre, ambas posibilidades son existentes. Aunque eso se usa solamente como un experimento para plantear la situación posible de que eh, haya dos alternativas, en realidad también tiene una explicación un poco más cuántica. Resulta que eso implica que en cualquier momento hay una dicotomía de posibilidades y en todo momento puede haber alguien que esté presenciando que el gato está vivo porque abre la caja y el gato está vivo, o que el gato abre la caja y el gato está muerto. Y en todo momento se están abriendo nuevas líneas y básicamente creándose nuevos universos. Eso apoya desde la teoría cuántica, de la física cuántica, la posibilidad de universos múltiples o de universos infinitos. Pero nosotros vamos a hablar acá de otra posibilidad de Schrödinger y es la rectora de Schrödinger. ¿Por qué podemos evaluar eso así? Las elecciones de la Universidad Autónoma de Chiriquí fueron el 26 de abril de este año, 2023. Cuando se dieron esas elecciones, se estaba planteando la idea de que las elecciones eran ilegales. No tanto las elecciones, la presencia, la alternativa de la presencia en la boleta de la rectora era ilegal. Y se había puesto una demanda el 17 de abril en la que se pedía la nulidad de la boleta de la rectora porque su participación como candidata era ilegal. Ahora, ¿por qué era ilegal? Vamos a recordar la ley tal como fue planteada eh, la rectoría de, anterior al profesor Héctor Requena, cuando estaba el rector Virgilio Olmo. El profesor Héctor Requena planteó en la Asamblea Legislativa, que en esos días era la Asamblea Legislativa, planteó los estatutos de la universidad como futura ley y se aprobaron como ley. Con eso se anuló la rectoría eterna de el profesor Virgilio Olmos, que es parte del equipo de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas. Ya él tenía creo que 13 o 14 años de ser rector. Con eso se anulaba la posibilidad de que él fuera rector nuevamente y ganó las elecciones el profesor Héctor Requena. En esa ley se aclaraba que el rector puede ser electo por un periodo de 5 años. Y ya, eso era lo que establecía como tiempo de administración para un rector en esa ley, que ahora era la ley 4, no los estatutos universitarios solamente, sino la ley 4, que regula la Universidad Autónoma de Chiriquí. Resulta que la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, que resultó ganadora después de la rectoría del profesor Héctor Requena, ella hace 5 años modificó la ley modificó un artículo de la ley, perdón, modificó el artículo de la ley que establecía el tiempo de administración del rector, lo modificó en la Asamblea Legislativa para que el rector pueda ser electo. Y decía, el rector puede ser electo por 5 años y puede ser reelecto por 5 años más. Pero en la parte de abajo había otro artículo que decía que según esa ley, los rectores, las autoridades que estaban en ese momento, habían sido electas y que estaban en el cargo, podían participar en las nuevas elecciones y ser reelectos, lo que permitía que la profesora Etelvina Medianero Bonagas nuevamente participara, de hecho participó y ganó
esas elecciones. Algo predecible considerando todas las posibilidades que se pueden desarrollar allí. Resulta que el año pasado la rectora nuevamente presentó una modificación proponiendo que se aprobara la reelección, pero esta vez el artículo dice que modifica la ley 4 de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Modifica la ley 4 de la Universidad Autónoma de Chiriquí de manera que el rector puede ser electo por un periodo de 5 años y reelecto hasta por 2 periodos consecutivos adicionales. O sea, por un total de 3 periodos, el principal y 2 reelecciones. Pero en esa parte, además de que se modificaba, era la ley, resulta que esta vez no había un artículo que autorizara a la rectora a participar o a las autoridades a participar en las nuevas elecciones. ¿Eso qué tiene que ver? Que resulta que la rectora no podía participar porque ella fue electa con la ley anterior. Y esta era una nueva ley que iba a regir desde ese momento, porque la ley rige desde el momento de la publicación de la Gaceta Oficial. Y resulta que ella participó de manera ilegal. El 17 se impuso la demanda y se admitió unos días antes de la reelección. Pero posterior a la reelección, en la que dudosamente ganó la administración, resulta que unos días después se envía una notificación para que la rectora explique frente a la Corte Suprema cuál es la decisión que ella había tomado con respecto a la situación de la reelección, asumiendo que ella es la rectora, es la representante legal y es la autoridad, el ente nominador dentro de la universidad, es la que toma la decisión. Así que ella fue a explicar la situación, dio su explicación, se recibió eso y luego el 3 de abril se le envió una notificación comunicándole la demanda. Resulta que la rectora desapareció desde hace un mes, pero nadie sabía dónde estaba porque simplemente desapareció. En medio de eso hubo una serie de despidos de administrativos, lo que va a ser un problema porque muchos de ellos tienen la forma de pelear legalmente su posición porque ya habían sido declarados, firmado contrato como permanentes. Así que ellos, aunque demoren 3, 4, 5 años en tomarse la decisión, dentro de 3, 4, 5 años va a haber que restituirlos. Y si un administrativo tiene $1,000 mensuales de salario, al final, en 2 años son $24,000 que hay que pagarle. Y si son 4 años, serían 48,000. Y si son 5 años, son 60,000. Y si son 10 administrativos, serían $600,000 y así nos vamos. Y resulta que despidieron eso. Entonces, como todo ese problema se estaba armando, la rectora desapareció. Pero uno de los profesores envió una carta que debía ser contestada en la que solicitaba la explicación de la ausencia de la rectora. La rectora, que no ha podido recibir la notificación de la Corte Suprema porque no estaba presente, la rectora informa que estaba de vacaciones. Se le informa a través de la secretaría que la rectora estaba de vacaciones. Pero el reglamento, la ley de la universidad establece que el rector, los decanos informan de las vacaciones 2 semanas antes al rector, pero el rector informa de las vacaciones 2 semanas antes al Consejo Administrativo y el Consejo Administrativo debe ser refrendado entonces por el Consejo General Universitario, que es la máxima autoridad de la universidad. Eso no se hizo, o sea que la ausencia de la rectora de un mes es completamente ilegal porque sus vacaciones no han sido informadas y aprobadas. Así que esa es otra ilegalidad en la que está participando. Ahora, ¿por qué no está? No sabemos. Queremos saber qué dice la notificación. Esa notificación implica que es el paso previo a que el magistrado tome la decisión, emita su opinión acerca de si es legal o no la participación en las elecciones de la rectora. Si si el juez determina que la participación es ilegal, la rectora no podía participar y ella es impugnada por la Corte Suprema, porque legalmente no podía participar. Es como cuando
el caso de, no sé si Alicia Machado, una de estas, bueno, sucedió también con una ucraniana hace unos años, que ella resultó reina de belleza de Ucrania y después que ya había ganado, se dan cuenta que ella tenía un hijo. Y la ley del Miss Universo prohíbe que mujeres con hijos puedan participar. Así que ella fue descalificada y la que estaba en segundo lugar pasa al primer lugar. Entonces se convirtió en la Miss Universo de Ucrania. ¿Ya? Esa es la forma como se hace una impugnación. Lo que quiere decir que si se anula la boleta de la rectora, se anula su participación y quedan los dos candidatos que participaron aparte, que son el profesor Edwin Zamudio, que ganó por un amplio margen de votos, pero perdió por un amplio margen de ponderación. Y el profesor Pedro González, que no obtuvo muchos votos, pero estuvo allí. Y resulta que el que debería quedar entonces por la impugnación de la candidatura de la rectora, entonces, el profesor Edwin Zamudio. La rectora permanecería en el cargo hasta el 20 de agosto y el primer día del segundo semestre, en agosto, el 21, toma posesión el profesor Edwin Zamudio, actual decano de la Facultad de Humanidades. Eso debería ser. Algunos han pensado que no, que cuando la rectora no está, por ejemplo, en el caso que hay ahora, de que ella está de vacaciones ilegales, cosa rara que se haga una cosa ilegal así en la Universidad Autónoma de Chiriquí, ella, al dejar el cargo, asume como encargada la vicerrectora académica Olda Cano y está obligada por ley a llamar dentro de un periodo de 3 meses a nuevas elecciones. Pero en realidad no funciona así, porque para que eso se dé de esa manera, ella tiene que... Resulta que la rectora, la vicerrectora académica asume el cargo de la Universidad Autónoma de Chiriquí como rectora, pero está obligada a llamar elecciones en un periodo de 3 meses. En ese periodo de 3 meses deben hacerse nuevas elecciones, pero eso sucede cuando se abandona el cargo, como dijimos. Pero ella, para que se considere abandonado el cargo, el consejo académico debe determinar que ella abandonó el cargo y el Consejo General debe refrendar esa decisión. Lógico que como ella tiene a su disposición la mayor parte de los votos de los consejos, no la van a declarar abandonando el cargo o en abandono del cargo. Así que no se va a dar eso. Y las únicas 3 razones por las que la vicerrectora académica asume el mando es por locura, por abandono del cargo o muerte. O sea, cualquier cosa que incapacite o imposibilite a la rectora o al rector que ejerza su administración de manera efectiva. Entonces no puede ser. Resulta que esperamos que eso suceda, pero la rectora es rectora y a la vez no es rectora para el periodo 2023-2028 hasta el momento que recibamos la notificación. Como ella no la recibió y ya pasó un mes, pensamos que se va a notificar por edicto. El edicto se clava, se pega en una puerta de una oficina pública, creo que en el juzgado, y se le envía la información al interesado, o se publica en un medio de comunicación de circulación nacional, que entonces debe ser revisado. Vamos a ver qué pasa. En algún caso puede ser la rectora la que, eh, la que reciba la notificación o puede ser que todo el mundo lo vea pegado en una puerta. Hasta ese momento no sabemos qué pasa, pero solo puede haber dos posibilidades. O se le declara en abandono de cargo y se hacen nuevas elecciones, o se asume que es ilegal la boleta y que las elecciones las ganó el profesor Edwin Zamudio. Pero si el magistrado decide que su participación es legal, entonces ella continúa en el cargo hasta el 20
y el 21 toma posesión nuevamente por tercera vez ella misma y sigue siendo rectora por un periodo de 5 años. Esa es la forma como se va a discurrir esto. No hay otras posibilidades. Esperemos que esto se resuelva pronto porque no sabemos en qué queda. De todos modos, mientras tanto, denle like al video y compartan y vamos a ver qué podemos hacer. Hasta luego.